Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Llamado o Escogido. Y como texto base, tomaremos el capítulo 22 del Evangelio de Mateo en el verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hoy día vemos muchas personas cristianas creyendo que las personas son escogidas para la salvación y evaden el evangelizar diciendo que si la persona está escogida por Dios, pues llegará la salvación. Otros dicen que si son escogidos, Dios hará hasta lo imposible por salvarlos. Este pensamiento es contrario a lo que Dios enseña en su palabra, ya que vamos a ver que la salvación es para todo ser humano. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 4, Pablo dice lo siguiente: el cual, o sea Dios, quiere que todos los hombres sean salvos, y no solo que sean salvos, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hay cosas que, aunque son el querer de Dios, no serán posibles, porque implican la voluntad del hombre. Entre las cosas que Dios quiere está que todos los hombres sean salvos. Ese es el querer de Dios, pero no será posible, porque no todos van a creer. Otra cosa es que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, pero tampoco será posible, aunque es el querer de Dios, porque no todos los hombres quieren conocer la verdad. Y otro punto es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Aunque es el querer de Dios, no todos los hombres van a proceder a arrepentirse. Si fuese así como dicen algunos, que esto es solo para los escogidos, entonces el apóstol Pablo nos engañó en sus cartas, porque en Hechos, el capítulo 17, el verso 30, Pablo dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es un llamado a todos los hombres a que procedan al arrepentimiento. Todo mundo está invitado a esto. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 13, el verso 9, fíjense en lo que nos dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sí ve que ese es el querer de Dios? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente Dios afirma que el arrepentimiento es un mandato para todo ser humano, porque Él no quiere o no es su voluntad que el ser humano perezca. Además dice el texto que Él es paciente para con todos, no para con los escogidos, es para con todo ser humano. La justificación y el sacrificio fue para todos. Isaías 53:6 lo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no solamente de los escogidos, como dicen algunos, sino de todos nosotros. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí ve que esta salvación es para todos? Al predicar, se hace el llamado a todo ser humano, aunque no todos van a atender, ni todos van a obedecer,
pero la orden es predicar a toda criatura porque Él murió por todos. Ahora preguntémonos, entonces, ¿qué es ser llamado y qué es ser escogido? Los llamados son enfáticamente distintos de los escogidos. Este término aquí solo puede significar los invitados. Muchos reciben la invitación del Evangelio, pero no a todos esos invitados los ha separado Dios por la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Unos porque no la conocen, otros porque no la reciben. Dios llama al hombre a través de su palabra. Nadie se convierte a Dios sin haber escuchado su palabra o haber experimentado su poder. Por tal razón, es necesario predicar, porque este es el medio que Dios ha escogido para salvar al ser humano. En la carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 21, Pablo nos dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva al que le cree. Dios manifiesta su gracia, pero el hombre debe creer y recibir por medio de su palabra la fe, o sea, creer en sus promesas y hacer todo lo que está ordenado para salvación, porque hay muchos que dicen que creen, pero no hacen lo que está ordenado. Efesios 2, en el verso 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Y dice cómo: por medio de la fe. El medio para ser salvos es la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Ese regalo viene cuando escuchamos su palabra y creemos en sus promesas, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, se refiere que a esta salvación no se llega porque Dios esté agradecido con alguien o porque Dios tenía una deuda con alguien y era imposible pues no salvarlo. No, esto no es por obras. Dios salva porque hay una necesidad y obra en quien le cree. Dios hace su llamado muchas veces y de muchas maneras. En el capítulo 33 de Job veamos algunas. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Le habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Qué le hace? Que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios usa sus métodos, ya sea con sueños o con enfermedad, porque hay gente que no escucha el evangelio, sino es cuando tiene una enfermedad de muerte. Los métodos de Dios son para tratar con el hombre, pero siempre utilice un hombre para predicar su palabra y llamar al pecador. Es la reacción del hombre que es llamado lo que determina que Dios lo cuente entre los escogidos. Veamos los pasos después de que alguien es llamado. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues lo primero que debe hacer es recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, y dice cómo lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer en el nombre del Señor para salvación. Lo segundo es creer o tener fe. Romanos 3:22 lo dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es necesario creer y obedecer, porque ese es el tercer paso. Hechos 2:38 lo dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, obedecieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque hay gente que cree, pero no se bautiza. Como podemos ver, el llamamiento o la invitación es para todo ser humano. El requisito es atender el llamado, tener fe y obedecer. Entonces, ¿qué significa ser escogido? Ser escogido es apartar algo inmundo para santificarlo, porque Dios llama pecadores para santificarlos. ¿Y cómo nos escoge Dios? La segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 13 lo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y dice cómo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. La escogencia se da mediante la fe y la santificación por el Espíritu. ¿Y por qué dice entonces que desde el principio nos escogió? ¿Acaso Dios dijo en el principio, este sí y este no? ¿Acaso no sabemos que Dios no hace acepción de personas? La escogencia para salvación se determinó desde el principio. Se estableció que en Cristo todo hombre o mujer sería salvo mediante la fe en la obra del Calvario y la santificación por la palabra y el Espíritu de Dios. De los que son llamados a la verdad del Evangelio, muchos no obedecen y no se santifican. A algunos la fe no les alcanza. Otros tienen o creen en un evangelio diferente al que la Biblia ofrece. Piensan que Dios es solo un Dios para pedirle y no para seguirle. Dios le da al hombre, pero también le exige. Otros disfrutan de los beneficios de Dios, pero son contrarios a su doctrina y a sus apóstoles y profetas. Solo creen en porciones pequeñas de la palabra de Dios, por lo cual no se santifican. Veamos un texto que nos ayudará a dar más claridad a este tema de la escogencia. Está en Apocalipsis 17, el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, fíjese bien, son llamados y elegidos, o sea, escogidos y fieles. El texto nos muestra quién es un escogido o quién es un elegido. Todo el que esté con Él y sea fiel, o sea, el que le cree y se santifica para Él. Estar con Él es pensar como Él, ser guiado por Él, creer en Él, hacer lo que Él ha establecido para la salvación del hombre, como es recibirle, arrepentirse, bautizarse en su nombre y vivir sobria, justa y piadosamente, en santidad, anunciando su palabra y esperando en sus promesas. Dios no hace acepción de personas. Si en su palabra Dios escogió personas o algún pueblo para que fuese a cumplir una misión, todo lo hizo con un propósito, que la salvación llegase a todo pueblo, lengua y nación del mundo entero, para que fuésemos escogidos en Cristo Jesús. Ser escogidos es estar completos en Él, tener su sangre, tener su nombre, tener su espíritu. Él debe ser el centro de nuestra fe, debe ser nuestra única esperanza. Ahora veamos las características de alguien que ha sido escogido por Dios o alguien que se ha santificado para Dios. En Colosenses el capítulo 3, el verso 12 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios. Y enseguida dice cómo son los escogidos: santos y amados, son de entrañable misericordia, son llenos de benignidad, son llenos de humildad, son llenos de mansedumbre,
son llenos de paciencia, se soportan unos a otros y se perdonan unos a otros. Si tienen queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también se perdonan ellos. Y sobre todas estas cosas están vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierna sus corazones. Son agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ellos. Se exhortan unos a otros en toda sabiduría y cantan con gracia en sus corazones. Cantan salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo hacen, sea de palabra o de hecho, lo hacen todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de ese nombre, porque saben y entienden y les fue revelado que el Señor Jesucristo es su Padre Celestial. En Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3, nos amonesta a ser escogidos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, o sea, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. En el texto inicial, pudimos ver a una persona que atendió el llamado a las bodas del Cordero. Fue invitado, no crea que fue que no lo invitaron, fue invitado, pero no cumplió con los requisitos de santificación para estar vestido de bodas. Atendió el llamado, pero solo alcanzó religión y no salvación. Se confió en sus obras y desechó el sacrificio del Calvario, cuyos beneficios se encuentran en la fe en el nombre del Señor Jesús y la santificación por el Espíritu de Dios. Por tal razón fue echado fuera, fue convidado, pero no se santificó. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad.